La Voz de América presenta. Sube al estrado el exabogado y testigo principal del juicio penal contra Donald Trump en Nueva York. Fuerzas militares de Israel avanzan en Rafah. Más de 350,000 civiles huyen y Estados Unidos amenaza con recortar el envío de armas. Al menos una decena de estados planean implementar nuevas leyes contra la inmigración indocumentada en Estados Unidos. Y escasez de alimentos agrava la crisis sociopolítica en Haití. Aquí comienza El Mundo al Día. Gracias por acompañarnos. El testigo estrella del juicio penal contra el expresidente Donald Trump subió al estrado este lunes en la Corte de Nueva York. Michael Cohen fue abogado de Trump y hoy testificó sobre cómo supuestamente el exmandatario habría falsificado documentos fiscales para encubrir el pago de $130,000 que le hizo a una actriz pornográfica para evitar que ella hiciera pública la historia y afectara así su imagen en las elecciones presidenciales del 2016. Ángela González nos acompaña en directo desde la Corte de Manhattan. Ángela, cuéntanos qué tan importante es la audiencia de hoy. Yasmín, es muy importante ya que Michael Cohen es el testigo central de la Fiscalía para hilar todos estos testimonios que se han venido escuchando anteriormente, y él ofreció detalles al jurado sobre cómo se hicieron estos acuerdos para justamente acallar estas historias que pudieran resultar negativas para Donald Trump durante su campaña de 2016, pero se refirió específicamente a no solamente el pago que él hizo de sus fondos personales a Stormy Daniels por $130,000, sino cómo se le devolvieron cerca de $420,000 durante una reunión, que este acuerdo se hizo en una reunión en el piso 26 de la Torre Trump, y donde estaba presente Alan Weissenberg, quien fue el contador de Trump, y donde también se ofrecieron algunas de las notas de puño en mano de Alan Weissenberg, pero su testimonio continuará este martes también. Michael Cohen, el exabogado de Donald Trump, subió al estrado este lunes para declarar en calidad de testigo contra el expresidente en el juicio por supuesto forjamiento de documentos fiscales que se desarrolla en Nueva York. Su testimonio es valioso para la Fiscalía, de acuerdo con expertos, pues reforzará la acusación contra el exmandatario sustentada en 34 cargos criminales. Hasta ahora, la evidencia establece con bastante claridad que hubo un plan para falsificar registros en la organización Trump y ocultar pagos a Michael Cohen que le reembolsaban los pagos que él a su vez le hizo a Stormy Daniels para mantenerla callada sobre su presunto romance con el expresidente. Como de costumbre, Trump habló antes de ingresar a la Corte de Nueva York. Reconfirmó que su defensa solicitará al juez Juan Merchan de nueva cuenta una moción de desestimación, ya que considera que sus derechos no han sido garantizados, y niega las acusaciones. Tenemos registros y hablan de contabilidad. Lo único que figura en la contabilidad es que lo llamamos gasto legal. No lo llamamos gasto de construcción, no decimos trabajos eléctricos. Le pagamos al abogado los gastos legales. Está marcado en la cita del libro. Michael Cohen ofreció testimonio durante varias horas este lunes. Se refirió a que la historia del encuentro sexual con la actriz para cine de adultos Stormy Daniels habría sido catastrófica para la campaña de Trump en 2016. Testificó que el exmandatario le pidió que se ocupara del asunto. Ese es el objetivo del fiscal en todo esto, demostrar que la falsificación de los datos, haciendo este pago parecer como si fuera un pago de honorarios profesionales a su abogado Michael Cohen. El exabogado de Trump y testigo en su contra mostró parte del documento de acuerdo con Daniels con fecha de 11 de octubre de 2016 y admitió haber incluido una cláusula punitiva si Daniels violaba el arreglo. Y Michael Cohen también ofreció detalles de cómo fue trabajar durante una década para Donald Trump. La Fiscalía ya ha llamado a 19 testigos y se espera que llame uno más después de Michael Cohen para finalizar su caso. Se espera que este juicio termine a principios de junio. Yasmín. Ángela, gracias. Y nosotros cambiamos de información. Avanza la ofensiva de las fuerzas israelíes en el sur de Gaza, donde la Agencia de la ONU para Refugiados en Palestina estima que al menos unos
360.000 civiles han huido de la ciudad de Rafah. Carolina Valladares, Washington ya suspendió el envío de un paquete de armas la semana pasada y esta vez volvió a insistir en que no tolerará una operación a gran escala sin un plan para proteger a los civiles. ¿Qué más dijo la administración Biden? Jasmine, dijo el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, que Estados Unidos sigue trabajando con carácter de urgencia para lograr un alto fuego entre Israel y Hamas. También dijo Sullivan que cree que Israel debe y puede hacer mucho más para proteger a civiles, y justo hoy se conoció que un vehículo de las Naciones Unidas, identificado como tal, fue atacado en el sur de Gaza, en Rafah, dejando a un empleado de las Naciones Unidas fallecido y a otro herido. Desde tierra y aire, la ofensiva de Israel contra Hamas se extiende por toda Gaza. En el norte, palestinos huían por las calles de Jabaila en medio del intenso fuego, mientras los blindados israelíes avanzaban hacia el área, según residentes y medios de Hamas. Miré y vi que el tanque estaba detrás. Les dije, ya pasó el tanque, vamos. No tenemos miedo, pero son los niños. Si mi hija hubiera aceptado ir, yo no me habría ido. El ejército israelí, que anteriormente había dicho que controlaba Jabaila, dijo ahora que está tratando de impedir que Hamas se reagrupe. Mientras en el sur, Israel seguía con su avance sobre Rafah en medio de la huida de civiles. Estamos aquí, no sabemos cómo salir. Nuestras capacidades económicas no nos permiten conseguir transporte para poder salir. En uno de sus mensajes más contundentes, el secretario de Estado Anthony Blinken reafirmó su oposición a una operación a gran escala en Rafah y dijo que Estados Unidos cree que Israel debería salir de Gaza. Por su parte, el ejército israelí dijo que se trata de una operación precisa y que en las últimas 24 horas han atacado 120 posiciones de Hamas en el norte, centro y sur del enclave. Este lunes las protestas marcaron el Día de los Caídos en Israel, revelando fisuras dentro de la sociedad israelí en medio de la guerra en curso en Gaza y el cautiverio de rehenes por Hamas. No nos olvidamos ni por un momento de los rehenes. Estamos trabajando incansablemente para traerlos de vuelta, tanto a los vivos como a los muertos. Jasmine, y justo hoy se supo que Egipto va a apoyar el caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Dice Egipto que tomó la decisión después de la creciente gravedad de los ataques contra civiles por parte de Israel. Te agradezco por la información, Carolina. Y este lunes empezó el juicio contra el senador demócrata Bob Menéndez, quien es acusado de aceptar sobornos y de actuar como agente extranjero. Jacopo Luzzi desde el Congreso nos tiene todos los detalles. Jacopo, adelante. Jasmine, por segunda vez en una década, Menéndez encuentra su carrera política y su libertad en juego por un caso penal federal. Hablamos de 16 cargos que enfrenta el senador junto con su esposa Nadine. Menéndez es acusado de haber recibido, por ejemplo, barras de oro, dinero y un carro de lujo para ayudar a 3 empresarios de Nueva Jersey y permitir que favores recibidos influyeran en sus interacciones con Egipto y Qatar. El senador dice ser inocente y que no ha violado ley alguna, mientras los analistas describieron su posible tesis defensiva. Dos defensas que normalmente se ven en estos casos son no sabía y no fui yo. Y en este caso particular, Menéndez va a usar a ambas y dirá que no sabía que su esposa Nadine, y en la medida en que ella estaba recibiendo beneficio, no era algo que él estuviera involucrado. Ahora, los fiscales están limitados cuando se trata de obligar a un cónyuge a testificar contra otro. Menéndez ha rechazado los llamados a renunciar a su escaño. Ahora estamos, Jasmine, en la fase de selección de los 12 integrantes del jurado entre más de 100 candidatos para este juicio que podría durar hasta 7 semanas. Se prevé que los fiscales presenten muchas pruebas y que la defensa argumente que este juicio tiene solo una motivación política. Quedamos atentos del desarrollo de esta noticia. Jacopo Luzzi informando desde el Congreso en Washington. Siguiendo los pasos de Texas con la ley SB4, otros estados estadounidenses sopesan nuevas leyes y medidas para responder a la migración irregular, un tema clave de la campaña presidencial para los comicios de noviembre. Paula Díaz nos trae el reporte. La ley SB4 se convirtió en un ejemplo para otros estados que impulsan leyes restrictivas para la migración irregular. Iowa, Alabama, West Virginia, Georgia, Oklahoma,
Tennessee, New Hampshire y Arizona se unieron a Florida y a Texas, que por ahora tiene congelada la SB4. Esta ley, al ser congelada, no en efecto, ha hecho que Tennessee, Idaho, Georgia, Oklahoma, otros estados empiecen a tener leyes similares. Se anticipa el problema constitucional en estas leyes también. Sin embargo, al no haber tomado una decisión, está creando una confusión muy grande en el país. Y lo interesante, según activistas y abogados, es que son estados lejanos a la frontera con México los que buscan implementar estas medidas. En Iowa, la gobernadora republicana Kim Reynolds firmó una ley en virtud de la cual un migrante se expone a hasta 2 años de cárcel si se demuestra que ha entrado ilegalmente a ese estado. Y el gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, firmó la iniciativa HB 4156, que permitirá a la policía local arrestar a migrantes indocumentados dentro de su territorio. Ambas leyes entran en efecto el próximo 1 de julio. Mientras las legislaturas debaten estas leyes en medio de un año electoral, en la frontera activistas piden más vías seguras para que los migrantes no arriesguen su vida. Durante ese periodo electoral es que en lugar de restringir y como se pretende en este momento las políticas migratorias, que existan políticas migratorias que permitan de una forma real a las personas que lo necesitan poder acceder. En el estado fronterizo de Arizona, la semana pasada los republicanos del Senado y la Cámara de Representantes plantearon una enmienda a la propuesta de ley HCR 2060, que es considerada una de las leyes de inmigración más estrictas del país. What this community is saying is that we are a better Arizona, that we're not going back to the politics of hate. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Una nueva modalidad de contrabando va en aumento en México. Las llaman las mulas ciegas, porque los contrabandistas usan autos de gente que cruza legalmente desde México para cargarlos con drogas y personas hacia Estados Unidos. El informe lo tiene Vicente Calderón. Cruzar esta frontera, incluso legalmente, tiene sus peligros. Lo que hace muchos años era un fenómeno aislado, se convirtió en un fenómeno común, frecuente. Se trata de las llamadas mulas ciegas, automovilistas que sin saberlo transportan droga de un país a otro. El delincuente estudia en dónde vives, a qué hora sales para trabajar, si cruzas el día lunes o el día miércoles para San Diego. Erwin sabe que tiene que revisar su auto cada vez que va a California porque en su casa ya hubo una víctima. En la noche o en una hora que no estés tú en tu domicilio o incluso tal vez estás tú de compras, te montan algo con un imán en tu carro. Y esta práctica criminal se extiende a otras ciudades. Están sorprendiendo a la gente y metiéndoles para abajo con imanes droga. En San Luis Río Colorado, Sonora, surgió hace unos meses y lanzaron una campaña advirtiendo a la gente cerca de la garita internacional. Hace más de una década que esto ocurre en Tijuana. Hasta abril de este año, la ciudadanía reportó 12 casos de mulas ciegas, más de la mitad de todo lo que reportaron en el 2023. Las autoridades estadounidenses empiezan a reconocer el problema. Personas que cruzan regularmente, de que estén atentos para que nadie se aproveche de ellos. Y es que ahora, además de droga, meten migrantes en los autos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Pasamos a Haití, donde se agudiza la escasez de alimentos por la violencia de pandillas y el cierre de puertos. Se estima que un 45% de la población padece déficit alimentario, especialmente los desplazados por la crisis sociopolítica. Haití, una nación asolada por la crisis. Cerca de 5 millones de haitianos luchan contra el hambre y dependen de ayuda alimentaria. Según las Naciones Unidas, 1,5 millones de personas enfrentan niveles críticos de inseguridad alimentaria, pero el nuevo gobierno transitorio del país tiene una prioridad clara. Nuestra primera misión es restablecer la seguridad. Nos encontramos en una situación de seguridad que está bloqueando todas las economías del país. Haití enfrenta una catástrofe humanitaria. Según el Programa Mundial de Alimentos en Haití, la producción agrícola se desplomó. Un 39% menos de maíz, un 34% menos de arroz y un 22% menos de sorgo. La situación no es buena para nosotros.
La basura nos está matando, la falta de agua potable nos está matando, el precio del arroz está subiendo, el precio de todos los productos está subiendo. Para venir a vender mangos tenemos que pedir dinero prestado con intereses. Más de 362.000 personas están desplazadas internamente, con 17.000 huyendo de la capital en busca de seguridad, abandonando sus medios de vida. Los más afectados son los niños, con un alarmante aumento del 19% en casos de malnutrición aguda severa este año, según la ONU. Lo único que los dirigentes pueden hacer por nosotros es devolvernos la seguridad. La comunidad internacional ha instado a actuar rápidamente para salvar vidas y brindar esperanza a este país devastado. En instantes, Honduras se mantiene en alerta ante el aumento de casos de dengue. Bienvenidos a RetroBoa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave. Todo incluido. Conéctate con nosotros muy pronto a través de RetroBoa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Y j'avais décidé de reprendre le micro et la plume. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Parce que pour moi, le silence pas qu'une option et je voulais reprendre pour faire échec à la terreur. En vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. Expertos en salud de Honduras están en alerta ante el aumento de casos de dengue. Oscar Ortiz nos reporta que los más afectados han sido los menores de edad. 11 fallecidos se registran hasta el momento. La Organización Panamericana de la Salud ubica a Nicaragua como el país centroamericano con más dengue, 17.339 casos confirmados, seguido de Honduras con 13.177 casos. Y es que en Honduras, según el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud, superan la decena de fallecidos por la enfermedad, a pesar de las estrategias para prevenir el aumento de casos. Las autoridades hacen un llamado a los hondureños para prevenir la proliferación de criaderos. Se hace un llamado nuevamente a la población para que colabore con las labores sencillas de eliminación de criaderos en casa. Número uno, puede ser haciendo un lavado semanal de la pila, también el tapado de barriles o toneles o todos aquellos depósitos donde se almacena agua. Por su parte, médicos especialistas confirman que en Honduras ya circulan 4 variantes del dengue. Y a las personas que no tienen anticuerpos de ninguna, que no le ha dado dengue, o que solamente tienen del 1 y 2, también les puede dar el 3 y 4, y por lo tanto no solamente estamos esperando casos en niños y en jóvenes, estamos esperando casos en todos los grupos poblacionales. Para este mes de mayo y con la llegada de las lluvias, expertos alertan de un aumento de casos por la proliferación de criaderos, mientras la OPS recomienda el uso de repelente en la piel expuesta, la instalación de mosquiteros en ventanas y puertas y buscar atención médica temprana ante síntomas de dengue. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Más de 61.000 hectáreas afectadas. Venezuela registra récord de incendios forestales en 2024, según la NASA. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Sigue ascendiendo el número de muertos por las inundaciones en Brasil. 147 personas fallecidas, reportan las autoridades en Río Grande do Sul, el estado más meridional de ese país. Las fuertes lluvias que llevan ya 2 semanas han generado el desbordamiento de varios ríos y lagos, por lo que varias vías han quedado inhabilitadas y se dificulta la distribución de productos de primera necesidad. También se reportan 127 personas desaparecidas. Los satélites de la NASA registran un récord de incendios forestales en lo que va corrido del 2024 en Venezuela. Álvaro Algarra nos cuenta más. Según datos de la NASA, Venezuela registró entre enero y marzo de este año más de 11.000 puntos de fuego, la más elevada desde que la Agencia Aeroespacial comenzó a medir con imágenes satelitales a principios de los años 2000. Alejandro Álvarez, coordinador de la ONG Clima 21, lo atribuye a inusuales condiciones meteorológicas cálidas y secas, posiblemente provocadas por el cambio climático. A eso lo llamas un punto de calor. Ese punto de calor no es necesariamente un incendio, pero potencialmente sí. Es claro. ¿Por qué está más caliente que el resto? Porque hay un incendio en ese lugar. El biólogo y ambientalista explicó por qué la NASA considera que Venezuela es el país con más incendios forestales de Sudamérica. Mucha gente antes tenía un trabajo estable, ahora no tiene trabajo. ¿Qué están volviendo a intentar hacer cultivos? ¿Dónde? Donde puedan. Y entonces comienzan a hacer esa forma de agricultura de corte y quema. Otro de los problemas es la insuficiente dotación de equipos para los bomberos y la falta de conciencia de muchas personas, explicó el teniente coronel Ángel Hernández, con 28 años de experiencia en el cuerpo de bomberos. Combatirlo como podemos, con bajos recursos que no tenemos, unidades bomba de agua y equipos para poder combatir bien. El Ministerio de Ecosocialismo anunció recientemente el inicio de una investigación y la detención de 16 personas acusadas de provocar incendios forestales en varias regiones del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en el estado mexicano de Oaxaca, un grupo de agricultores están preocupados por la sequía que ha generado una pérdida sustancial de la flora local y temen que también perjudique a la población de abejas de la zona. Científicos ya han advertido sobre una disminución de las poblaciones de abejas en diferentes partes del mundo, algo que tiene enormes implicaciones para los ecosistemas y la producción agrícola. El fenómeno del Niño ha afectado la producción agrícola de Nicaragua al punto que ha afectado sustancialmente las exportaciones. Sin embargo, el gobierno mantiene su previsión de crecimiento económico de al menos un 4% para este año. Donaldo Hernández nos informa. Las exportaciones de Nicaragua cayeron un 4.5% en el primer trimestre de este año, según refleja un reciente informe del estatal Banco Central. El presidente de la entidad financiera, Ovidio Reyes, explica que el descenso fue en buena medida por la baja producción agropecuaria. La agricultura está siendo afectada en 4.4% de baja por las menores lluvias y este año esperamos una recuperación porque regresan las lluvias. Además de la caída en las exportaciones, los informes del Banco Central reflejan que el desempleo sigue afectando a los nicaragüenses. La tasa de desempleo se mantiene alrededor del 3.6%. El economista Enrique Sáenz refiere que los trabajadores de la industria manufacturera han sido los más afectados en el último año. 18,000 trabajadores y trabajadoras de las zonas francas perdieron su empleo. Pese a las cifras negativas en las exportaciones y el desempleo, la actividad económica en Nicaragua se mantiene estable, según el Banco Central. En ese sentido, el economista Sáenz atribuye la tendencia al incremento de las remesas familiares. Sin las remesas, sin el trabajo de los nicaragüenses en el exterior, ni la economía de las familias, ni la economía de las empresas, ni la economía del país podrían salir adelante. Nicaragua tiene expectativa de crecer este año más de un 4%. Donaldo Hernández, Voz de América. Hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva. Tenemos más al volver. Corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com.
Este fin de semana, gran parte de Estados Unidos presenció una gran exhibición de luces en el cielo. Los colores de estas auroras boreales hicieron que millones de estadounidenses se maravillaran con lo que dicen fue todo un espectáculo celestial. Brillantes tonos púrpura, verde, amarillo y rosa fueron reportados no solo aquí en Estados Unidos, también en Alemania, Suiza, China, Inglaterra, España y otros lugares del mundo. Las tormentas solares parecen estar asociadas con una mancha solar que tiene 16 veces el diámetro de la Tierra, esto según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Todo es parte del aumento de la actividad solar a medida que el Sol se acerca al pico de su ciclo de 11 años. Con estas imágenes me despido por hoy.